¿Existió realmente la Atlántida o es una invención? En este vídeo viajaremos a los orígenes legendarios de la Atlántida, esa mítica y avanzada ciudad que desapareció bajo las aguas. Descubriremos quién la nombró por primera vez, cómo la describió y exploraremos si su existencia es real o no. Acompáñame en este viaje épico a uno de los grandes misterios de la antigüedad. Hoy investigaremos si realmente existió la Atlántida. La historia de una isla gigante y ultradesarrollada situada al oeste del estrecho de Gibraltar, en el Océano Atlántico, y que desapareció repentinamente engullida por las aguas, ha sido un tema recurrente durante siglos. Pero, si desapareció y sus restos arqueológicos no han sido encontrados, ¿cuál es el origen de que sepamos de su existencia? ¿Por qué oímos tanto hablar de ella? El mito de la Atlántida tiene su origen en dos diálogos escritos por Platón, llamados Timeo y Critias, que forman parte de una trilogía inacabada basada en su obra La República, probablemente su libro más importante. Platón fue uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia y escribió numerosas obras filosóficas que han sido fundamentales para la cultura occidental. En La República, Platón describe cuál es, según él, la organización política ideal. Lo escribe poniendo como referencia a una ciudad-estado inventada, a la que llama Calípolis, donde los guerreros conforman la casta superior y viven en un sistema que podría llamarse más o menos comunista. Los guerreros más destacados son seleccionados para recibir una educación superior y, una vez completada, pasan a ejercer el gobierno de manera rotativa. De esta forma, Platón propone que los políticos se elijan de entre los mejores guerreros y que el poder rote para evitar la corrupción. Calípolis sería una proyección de una ciudad-estado organizada de manera opuesta a la democracia, que era justamente el sistema político en el que vivía Platón en la antigua Atenas. Pero te estarás preguntando qué tiene que ver Calípolis con la Atlántida. Te aseguro que mucho, así que sé paciente. En Calípolis, después de completar su entrenamiento, los guerreros serían evaluados durante un periodo de 5 años, donde desempeñarían roles de gobierno. Si demostraban que no caían en la corrupción o el abuso de poder y seguían los valores de equidad y justicia, eran incorporados permanentemente como filósofos. A partir de ahí se rotarían para ejercer el gobierno, alternando entre periodos de estudio y contemplación y otros periodos de acción política. Calípolis representa lo que Platón creía que debería ser la organización ideal de una ciudad-estado, opuesta a las ideas democráticas. Vamos, que aunque Platón sea uno de los filósofos más importantes de la historia y aunque vivía en una democracia, él no era para nada democrático. Creía que la democracia no servía, que la gente no tenía suficiente conocimiento para votar con cabeza, y también pensaba que el pueblo se dejaba llevar por las palabras de personajes populistas, que podían manipularlos fácilmente. En su obra Critias, Platón escribe sobre un tal Critias, un personaje que había escuchado una historia del famoso Solón de Atenas, que a su vez se la habían contado unos sacerdotes egipcios. Esta historia narraba un episodio antiquísimo en el que había existido una guerra entre Atenas y el imperio de la Atlántida, un imperio que pretendía conquistar Europa, África y Asia. Y creo que aquí debemos hacer la primera parada, porque desde el principio esto suena a invent total. Platón escribe sobre una historia que le ha contado a alguien, a quien le han contado otro, a quien le han vuelto a contar otros algo que sucedió miles de años atrás. Algo sobre lo que, por supuesto, no hay ninguna prueba.
salvo unos documentos que, oh casualidad, el propio Platón dice que han desaparecido. Vaya, vaya, vaya. Esto huele a invento literario desde el principio. Pero sigamos. En su libro, Platón narra la guerra entre la ciudad de Atenas y el imperio de los atlantes. Pero tan importante como la guerra en sí es la descripción de los sistemas políticos de la Atlántida y de la ciudad ideal que hemos nombrado antes, la inventada Calípolis. En el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos, hay una gran colina a cada lado del mar. Son las llamadas columnas de Hércules. Platón afirmaba que había un archipiélago al oeste de las columnas. La mayor de las islas, la Atlántida, se encontraba cerca del estrecho de Gibraltar, y era más grande que África y Asia combinadas. Bueno, tenemos que decir que aquí Platón se vino muy arriba, porque o hablaba de América o no hay nada tan grande al oeste del estrecho de Gibraltar. Y, naturalmente, en esta época, el nuevo y el viejo mundo estaban totalmente desconectados. Por lo que cuando Platón afirma que la isla era tan grande, era pura fantasía. La Atlántida era gobernada por una confederación de reyes que tenía un imperio que había conquistado gran parte del norte de África hasta Egipto y de Europa hasta Italia. Y por eso las garras de los atlantes se abalanzaban inminentes sobre Grecia, dando lugar a esta guerra contra Atenas. El texto de Platón describe una planicie fértil en la isla de Atlántida, protegida de los vientos fríos del norte por montañas escarpadas. La llanura, con muchos prados y aldeas, tenía un avanzado sistema de canales, que permitía obtener abundantes cosechas. En el centro de esta planicie se encontraba una colina donde vivieron los legendarios personajes de Évenor y Leucipe, quienes tuvieron una hija, Clito, a la que vemos en este cuadro dejándose engatusar por Poseidón. Y es que, entre ellos, surgió la chispa del amor. Juntos tuvieron 10 hijos, originando así las 10 familias reales de la Atlántida. El primogénito de los 10 hijos nacidos de Poseidón y Clito fue Atlas, quien recibió la colina central y la casa familiar, siendo nombrado líder de sus hermanos. Los hermanos gobernaban como reyes en las regiones asignadas por su padre, y la monarquía se transmitió a través de generaciones, mientras los atlantes conquistaron las islas vecinas y se expandieron por Europa y África. Según dice Platón, el dios Poseidón construyó un sistema de anillos de agua y tierra alrededor de la colina central, para hacerla inaccesible a los humanos, que aún no habían inventado los barcos. Además, proveyó a la isla de todo lo necesario para la vida. La isla era fértil y rica, con intensos intercambios comerciales con otras partes del imperio. Platón describe que la isla producía una gran variedad de alimentos, incluyendo frutas, verduras, bebidas y aceites, en cantidades abundantísimas. La riqueza de la Atlántida había impulsado un gran avance técnico. Sus ciudades tenían grandes templos y fuertes industrias que reflejaban el espíritu ambicioso y expansivo de la sociedad. Comerciantes y viajeros de todas partes del mundo se reunían en sus puertos y calles. Los círculos de tierra que rodeaban la colina y su acrópolis estaban llenos de viviendas y contenían numerosos templos, baños y gimnasios. Las casas de los guardias se encontraban en el círculo exterior, mientras que los más leales tenían casas en la acrópolis. La obra técnica más impresionante era el Palacio Real, que había sido ampliado y mejorado por sucesivos reyes. En la zona central, en el lugar donde generaciones antes Poseidón se había unido a Clito,
Los atlantes habían construido un enorme botón de like y al lado otro enorme botón para suscribirse. Así que si aún no lo has hecho, no te olvides de hacerlo. Bueno, esto no es 100% real, pero por favor, soy pobre y es mejor pedir que robar. Así que necesito tu like y tu suscripción. Gracias. Lo que en realidad habrían construido los atlantes era un templo dedicado a Clito y a Poseidón. El edificio estaba rodeado por un muro de oro, y allí se enviaban ofrendas desde las 10 regiones de la Atlántida. El templo de Poseidón era aún más impresionante. Con sus imponentes dimensiones de 200 metros de largo y 100 de ancho, resaltaba la extravagancia de su arquitectura. El interior estaba recubierto con techos de marfil y mezclas de oro, plata y orialco, un metal más valioso que el oro. Las paredes y columnas estaban revestidas de orialco y albergaban estatuas de oro de Poseidón y de otras deidades marinas. Fuera también se encontraban estatuas de oro de las familias reales. La construcción tenía una opulencia y riqueza dignas de Oriente. Además, el suministro de agua en la ciudad atlante estaba garantizado por la construcción de acueductos, cisternas y baños, así como con el uso de las 2 fuentes de agua brindadas por Poseidón. También se había construido un canal de 10 kilómetros de largo y 89 metros de ancho para conectar la fortaleza central con el mar. Al final del canal se construyó una salida para que los barcos más grandes pudieran atracar, y se conectaron los anillos de tierra a través de canales cubiertos, lo suficientemente amplios como para permitir el paso de un trireme. La ciudad central estaba protegida por muros y puentes fortificados, con puertas y torres de guardia. Las casas y murallas tenían un aspecto multicolor debido a la variedad de piedras y metales utilizados en su construcción. A todo esto es a lo que Platón se refería cuando decía que era una sociedad superavanzada. No a que vivieran en el futuro, ni a que tuvieran tecnologías secretas, ni superarmas venidas del espacio. El ejército de la capital contaba ni más ni menos que con 10.000 carros de guerra, 1.200 barcos con sus tripulaciones, 60.000 soldados ligeros, 120.000 hoplitas, otros 120.000 arqueros y honderos y 80.000 lanceros, sumando un total aproximado de 1 millón de hombres. Esto sin contar los de las otras 9 regiones. Unos números que parecen, a todas luces, exagerados. Teniendo en cuenta que incluso el poderoso Imperio Romano, pocos siglos después de Platón, tenía dificultades para reunir a más de 100.000 soldados en el campo de batalla. La Confederación de Ciudades-Estado estaba gobernada por un rey con poder absoluto y se regía por leyes y regulaciones establecidas por Poseidón. Las leyes estaban escritas en una columna situada en el templo del dios en la ciudad capital. Los gobernantes se reunían periódicamente en el templo para deliberar y juzgar si alguno se había alejado de las directrices divinas. Pero la verdad es que la existencia de esta columna recuerda demasiado al código de Hammurabi, el código legal que el rey babilonio Hammurabi mandó tallar en un monolito de piedra. Todo lo expuesto hasta aquí suena fascinante y realmente dan ganas de que sea cierto, porque encontrarlo sería realmente fabuloso. ¿Os imagináis lo maravilloso que sería encontrar las ruinas de una ciudad tan compleja como esta? Sería, sin duda, el descubrimiento del milenio. Pero antes de valorar si todo esto realmente pudo existir y dónde podría estar, sigamos exponiendo lo que escribió Platón. Según el filósofo, la historia es un ciclo infinito
en el que el universo es gobernado por turnos por el Demiurgo, el dios supremo, y luego es abandonado a su propio destino. Durante el tiempo en el que el Demiurgo controla directamente el cosmos, los humanos son guiados por dioses. Pero cuando el Demiurgo se retira, los humanos deben cuidarse solos. Durante esta época, el mundo gira en sentido inverso, y hay destrucciones periódicas que muestran la desintegración de la naturaleza. Finalmente, cuando la naturaleza está al borde de desaparecer, el Demiurgo tomaría el control, y se restauraría así el paraíso. La historia de la Atlántida se ubica después del final del gobierno del Demiurgo, el dios supremo, y el mundo comienza su declive, pero aún retiene rasgos de la época anterior. Según Platón, la Atlántida y la Atenas primigenia serían destruidas finalmente por un terremoto, dando lugar a la época actual. Aunque a nosotros nos sorprenda y nos interese mucho la forma que tenía la capital de la Atlántida, donde Platón puso más énfasis fue en describir cómo vivían los atlantes. Y es aquí donde está el quid de la cuestión. Platón mostraba que el lujoso modo de vida de los atlantes contrastaba con la vida sencilla de los gobernantes atenienses, quienes vivían en una especie de comunismo y solo recibían lo necesario para sobrevivir. Un modo de vida muy parecido a esa Calípolis que el propio Platón admitió haber inventado. A diferencia de los atenienses, los atlantes practicarían la propiedad privada y tendrían una política expansionista. Mientras los atenienses originarios no buscarían ser un imperio, la Atlántida era una potencia marítima y se parecía a la poderosa Atenas del periodo en el que Platón vivía. La Atlántida se regiría por leyes escritas, y la Atenas primordial se regulaba por leyes no escritas, como hacían los espartanos. Esta Atenas primigenia seguía el sistema político ideal de Platón, descrito en la República. Se basa en una estructura aristocrática fundada en el conocimiento y la excelencia de sus líderes, donde la propiedad privada estaría bastante limitada. Por otro lado, la Atlántida estaría regida por una monarquía hereditaria similar a los imperios asiáticos, donde heredaría el trono el hijo mayor del rey anterior, sin importar ni su inteligencia ni su moralidad. A través de esta historia que compara la Atenas originaria, la Atlántida y la Atenas de su propio tiempo, Platón presenta un programa político que rechaza el progreso económico y social de la democracia y aboga por un retorno a los supuestos orígenes puros de Grecia. Platón veía la democracia como la causa de la decadencia de Atenas y creía que solo unos pocos selectos debían poder tener el poder, con el conocimiento filosófico y la educación moral como requisitos clave para ejercerlo. Mientras que muchos en Atenas creían en el progreso histórico, Platón creía que el mejor momento de Atenas había sido en un pasado lejano, mucho antes de la democracia. Consideraba que era difícil lograr un gobierno filosófico en su época, y ofreció una solución en las leyes, proponiendo un sistema de equilibrio de poderes para evitar que la voluntad popular, demasiado volátil, se pudiera llevar todo por delante. Este equilibrio de poderes es el precursor de nuestro Estado de Derecho. Y esto muestra que el Estado de Derecho no surge exclusivamente de la democracia griega, sino que también tiene la influencia del filósofo que la criticó más fuertemente. Pero, ¿por qué hemos hablado tanto de política? ¿Por qué hemos puesto tanto el foco en cómo se gobernaban la Atlántida y la Atenas primigenia según Platón? Pues porque estos aspectos son clave para entender qué era la Atlántida.
La realidad es que, salvo el texto de Platón, no hay ninguna otra fuente que hable de la Atlántida. Esta rocambolesca historia de Platón, contando lo que le había dicho Critias, contando lo que le había dicho Solón, a quien a su vez unos sacerdotes egipcios le habían contado, no tiene ni pies ni cabeza. Y más cuando, en la actualidad, una vez descifrados los jeroglíficos egipcios, no existe ni una sola mención a la Atlántida. Además, este supuesto imperio, que había conquistado todo el área mediterránea, habría dejado huellas arqueológicas. A estas alturas, en las que ya llevamos casi 200 años de investigaciones arqueológicas metódicas, se habrían encontrado restos de una cultura unificada a lo largo de todas las costas. Incluso para los medios de la época, la existencia de un imperio tan grande es inconsistente. Pues si pensamos en la extensión máxima de poderosos imperios, de los que hay miles de pruebas arqueológicas, como el acadio o el egipcio, eran minúsculos en comparación. Los imperios más grandes, como el imperio persa, el cartaginés o el romano, se formaron mucho después de la época de Platón, cuando realmente había tecnología organizativa para cohesionar y mantener unido un territorio tan vasto. Finalmente, la Atlántida habría sido destruida por un enorme terremoto que no solo la destruyó a ella, sumergiéndola bajo las aguas, sino que también destruyó Atenas y todo el mundo conocido, salvo Egipto, que, sin ninguna explicación, habría sobrevivido, conservando la historia y la memoria, de forma que los sacerdotes egipcios podrían guardar registro de lo sucedido. Lo más lógico es pensar que la Atlántida no es más que un mito, una reflexión sobre la política en la que Platón transpone la monarquía absoluta persa en la Atlántida, y que la guerra entre la Atlántida y la Atenas primigenia representa en realidad las guerras médicas entre Atenas y Persia, que habían sucedido poco antes de que Platón naciera. De hecho, el tercer libro de las leyes de Platón termina la historia de la humanidad con Persia y Atenas, que son vistas como los ejemplos más puros de un sistema monárquico y de otro sistema democrático. Si además prestamos atención a cómo era la isla, la realidad es que Platón peca de fantasioso. Todo es demasiado grande, demasiado lujoso y demasiado avanzado para la época de la que estamos hablando. Construir esos anillos concéntricos sin maquinaria es pura fantasía. Pensemos en la poderosa Cartago, que tenía un fascinante puerto circular que se hizo aprovechando una pequeña laguna marina y que tenía un tamaño mucho más pequeño. O pensemos en Tenochtitlán, que era tan fabulosa porque se aprovecharon algunas islitas y gracias al sistema de las chinampas. Algo que, se mire como se mire, era mucho más sencillo de hacer que estos anillos concéntricos. Además, la presencia de edificios típicamente griegos nos da la pista de que la visión de Platón estaba contaminada de su propia cultura, pensando que todas las civilizaciones tendrían edificios similares. Luego está el tamaño de la isla, más grande que África y Asia. Y bueno, aquí podemos dar el voto de confianza de que Platón se equivocara y fuera una isla mucho más pequeña. Pero, ¿dónde se situaría? Naturalmente, aquí no hay nada. Y según dice él, debería estar cerca del estrecho de Gibraltar. Pero el problema es que tan pronto como te alejas de la costa, el océano Atlántico se vuelve tremendamente profundo. Existen algunos archipiélagos como Canarias, Madeira o Azores, que tienen islas volcánicas, gigantescos volcanes submarinos que han acabado sobresaliendo. Por supuesto que en ninguna de estas islas se han encontrado restos de nada que pueda parecerse a una civilización atlante. Y, a día de hoy,
existen estudios batimétricos. Se ha estudiado y cartografiado el fondo del mar con el sonar, y no hay restos de ninguna isla oculta bajo las aguas. Finalmente, algunos entusiastas tratan de buscar la Atlántida en el sur de España, en las marismas del río Guadalquivir. Lo que hoy en día es una zona pantanosa, en la antigüedad era una bahía poco profunda, donde, mira, vale, podría haber existido algo parecido a esto, pero la realidad es que por mucho que se investigue, no se encuentra nada. Y no estoy hablando de no encontrar la ciudad, sino que no hay absolutamente ningún resto arqueológico de nada. De, yo qué sé, cualquier cosa. Una cuchara, una cerámica, una moneda, una espada, de nada. De absolutamente nada que no encaje con el resto de culturas, como la tartesia, que ya existía en la zona. La destrucción de la Atlántida, con un gran terremoto y desapareciendo bajo las aguas, recuerda bastante a un episodio que sucedió en la propia Grecia. Mira esta preciosa isla con forma de media luna. Es Santorini. Se trata de una isla de origen volcánico en la que la civilización minoica construyó una serie de asentamientos que fueron pulverizados en torno al año 1600 a.C., cuando el volcán entró en erupción. Porque una isla volcánica es, al fin y al cabo, un gigantesco volcán que en cualquier momento puede colapsar. La evidencia arqueológica ha demostrado que la erupción provocó un enorme maremoto que barrió las costas del mar Egeo, causando una enorme devastación. Este hecho, que además es relativamente común en una zona como Grecia, donde colisionan varias placas tectónicas, pudo acabar entrando en la memoria colectiva, y Platón se inspiró en ella para adornar la historia sobre el final de la Atlántida. Porque, al fin y al cabo, cuando alguien inventa una historia, acaba tomando muchos elementos de lo que conoce y de lo que sucede a su alrededor. ¿Significa todo esto que la Atlántida nunca existió? Pues me temo que podemos confirmar al 100% que así es, que no existió. Bueno, si te pones quisquilloso lo bajo a un 99,99999%. Los arqueólogos ya comprendieron hace mucho que la Atlántida no es sino un recurso literario. ¿Que a qué me refiero con esto? Muy fácil. La Atlántida se la inventó Platón para tener un modelo con el que comparar los ideales políticos que quería explicar. A Platón no le gustaba la democracia de su época, así que creó una ciudad imaginaria a la que llamó Calípolis, que seguía su modelo ideal de gobierno filosófico. Y también imaginó la Atlántida, otra ciudad inventada que representaría el lujo y el poder tiránico. Este recurso de crear ciudades imaginarias no es algo que únicamente hiciera él. Fue lo que también hizo el célebre San Agustín cuando escribió su famoso libro Ciudad de Dios, donde contraponía la ciudad pagana a la ciudad de Dios, dos urbes imaginarias que representaban el mal y el bien. O es lo mismo que también hizo Tomás Moro al escribir Utopía, imaginando otra ciudad en la que se desarrollaba la sociedad ideal. Como podemos ver, la Atlántida nunca existió, y por mucho que nos devanemos los sesos, nunca aparecerá, porque no fue más que un recurso literario que usó Platón para exponer su teoría política. Con esto llegamos al final de este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo más, te recomiendo que le des un buen like y te suscribas. Y no olvides de poner un comentario diciendo si te ha gustado. Muchas gracias por vernos y un saludo.